Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 128 del curso de geometría. Continuamos viendo en esta lección construcciones básicas que se hacen en geometría y estamos de hecho discutiendo al final de la lección anterior esta construcción que decía construcción de una recta, segmento o rayo paralela a otra recta, segmento o rayo a través de un punto fuera de esta o de este segmento o rayo que nos hayan dado, ¿verdad? Pues ya habíamos comenzado, ¿verdad? Considerando este segmento, en vez de ser una recta, lo consideramos como un segmento nada más, y este punto fuera de ese segmento. Pues yo quiero construir la única línea o segmento o rayo en ese plano que pasa por ese punto y es paralelo o paralela a este segmento que nos están dando aquí, ¿ok? Y ya hemos discutido el plan que vamos a hacer, ¿verdad? Y vamos a construir una perpendicular desde ese punto hasta este segmento, cosa que ya sabemos hacer. Y entonces consideramos una línea perpendicular o un segmento perpendicular a esta, que está aquí, perpendicular a esta, y por lo tanto esa línea o segmento o rayo que yo considere aquí, perpendicular a este segmento, como esta otra, este segmento que está aquí es perpendicular también a esa misma línea que vamos a construir ahí, pues ellas van a ser paralelas entre sí y esa es la que queremos construir, ¿verdad? Bueno, pues ¿cómo se construía, verdad? Una perpendicular desde un punto fuera de un segmento hasta ese segmento. Pues el único segmento que tiene esa propiedad, para conseguirlo, construirlo, lo primero que hacíamos era que considerábamos, ¿verdad? Colocar en la punta de nuestro compás en el punto que está fuera de ese segmento, en este caso, y estirábamos, abríamos lo suficiente como para asegurarnos que una vez trazáramos aquí un arco y acá otro, ¿verdad? Esos arcos intersecaban a nuestra línea, ¿verdad? Esos arcos intersecaban a la línea o el segmento, en este caso que nos daban. Eso me aseguraba, ¿verdad?, que este punto que está aquí, que lo voy a relocalizar aquí para que quede más hacia el centro del donde coloqué, ¿verdad?, la punta de nuestro compás, es equidistante de estos dos puntos, ¿verdad? Así que por lo tanto ese punto va a estar en la bisectriz perpendicular de ese segmento que se extiende desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Nos falta buscar otro punto más bien en ese bisectriz perpendicular y se hacía de esta manera. Ahora colocamos la punta de nuestro compás en ambos puntos de intersección entre esos arcos y ese segmento que nos daban aquí y marcábamos un arco aquí, digamos, que puede haber sido arriba, y aquí marcamos, ¿verdad?, colocando también entonces la punta de nuestro compás en ese otro punto, otro arco, y ese punto donde es la intersección de esos dos arcos también va a estar equidistante de los extremos de ese segmento y por lo tanto, por mi teorema, va a estar en la bisectriz perpendicular de ese segmento que está aquí, que se extiende desde aquí hasta aquí. Bueno, pues vamos a trazar, ¿verdad?, esa bisectriz perpendicular, que es la que pasa, la línea que pasa por esos dos puntos. La vamos a trazar entrecortada porque recuerde que eso no es lo que yo intereso. Lo que yo intereso, repito, es la línea que es paralela a este segmento que nos dan, o el segmento que es paralelo a este segmento que nos dan, o el rayo que es paralelo a este segmento que nos dan y que pasa por ese punto. Pues ahora vamos a construir la perpendicular a esta línea que está aquí, ¿verdad?, este segmento que voy aquí entrecortado y que pasa por ese punto. ¿Cómo lo hacíamos? Recuerden que lo primero que hacíamos era colocábamos la punta de nuestro compás precisamente en ese punto y en ambos lados, ¿verdad?, hacia ambos lados de ese punto, intersecando precisamente a ese segmento que está aquí entrecortado, marcábamos dos arcos del mismo rayo, ¿verdad?, del mismo radio, perdón. Y claro, si es el mismo radio, pues entonces ese punto es precisamente el punto medio de ese segmento que se extiende desde aquí hasta aquí, porque este es un radio de ese círculo del cual esos dos arcos es parte, y este otro radio de ese círculo del cual esos dos arcos son parte, y los radios de cualquier círculo que se encuentre que son congruentes. Así que este radio que está aquí es congruente con este, así que por lo tanto ese punto es el punto medio de ese segmento, ¿verdad? Así que ese punto, al ser el punto medio, está en la bisectriz de ese segmento, ¿verdad?, porque la bisectriz es el segmento que pasa por el punto medio. Así que ahí tenemos ya un punto medio, ¿verdad?, un punto, perdón, en la bisectriz perpendicular, de hecho, de ese segmento. ¿Cómo buscamos otro punto que está en
bisectriz perpendicular, pues nuevamente tomamos nuestro compás y ahora colocando la punta del compás precisamente en este mismo punto que está aquí, ahora en el punto este, perdón, ahora en los puntos que están aquí y aquí, ¿verdad? Esos puntos que están aquí, la intersección de este arco con este segmento y la intersección de este arco con este segmento, ahí colocamos la punta de nuestro compás y marcamos dos arcos que se intersequen. Vamos a ver que lo queremos intersecar, ¿verdad? A la derecha del punto, ¿verdad? Acá. Y marcamos otro arco con el mismo radio, colocando la punta en el punto de intersección de ese arco con este segmento, y trazamos otro arco, y donde se intersecan esos dos arcos, ese punto estará también, por la misma razón, ¿verdad? De que este arco es un círculo, parte de un círculo que tiene centro aquí, y un radio tal, y este otro arco es parte de un círculo que tiene centro aquí, y el mismo radio que este otro, porque mantuve el compás con la misma abertura. Ese punto también va a estar en la bisectriz perpendicular por estar equidistante a la distancia de ese radio de ambos círculos de los extremos de nuestro segmento. Así que ya tenemos dos puntos en la bisectriz perpendicular de ese segmento, ¿verdad? Y lo trazamos, ¿verdad? Y de hecho, ya yo podría trazar aquí un segmento o una recta o un rayo, ¿verdad? En forma sólida, porque eso precisamente va a ser el rayo, la recta o el segmento que va a ser paralelo a nuestro segmento. Fíjense que ahora dibujé un rayo, ¿verdad? Empieza aquí y sigue en esta dirección, que nunca habíamos considerado un rayo, pero puede ser, recuerden, una recta, un segmento o un rayo, ¿verdad? Que sea paralelo a el segmento, recta o rayo que nos hayan dado. Así que ahí teníamos en este caso, por ejemplo, el rayo que pasa por ese punto fuera de nuestro segmento y que es paralelo a nuestro segmento. Y repetimos por qué. Porque tanto este segmento como este rayo son ambos perpendiculares a este segmento que trazamos aquí, y si dos líneas, segmentos o rayos son perpendiculares a una tercera línea, segmento o rayo, entonces ellos son paralelos entre sí. Ahí tenemos la construcción esta número 8. Va a esta construcción número 9 que dice construcción de un número determinado de segmentos congruentes en un segmento dado. Pues mire lo que vamos a hacer aquí. Fíjense la situación. Vamos a darlo esto como un ejemplo. Ya podemos borrar aquí, recuerde, copiar todo lo que tenemos, ¿verdad? Usted debe irlo con calma, ¿verdad? Haciendo exactamente lo mismo que hicimos nosotros, dándole pausa al vídeo y haciendo lo que íbamos haciendo, ¿verdad? Bueno, pues fíjense, vamos a suponer que yo tengo este segmento. Ejemplo, por ejemplo. Vamos a poner aquí como un ejemplo. Porque este es un ejemplo muy particular, ¿verdad? No un ejemplo genérico como los que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Yo le voy a dar este segmento que está aquí. Y lo que yo quiero es subdividir ese segmento en 5 subsegmentos congruentes. Divida el siguiente segmento en 5 subsegmentos congruentes. En 5 subsegmentos congruentes. Bueno, pues miren. Fíjense lo que vamos a hacer. Yo voy a dibujar, o a trazar, a considerar un segmento, ¿verdad? Auxiliar, que como no es parte de mi construcción, que recuerde que lo que yo quiero es subdividir ese segmento en 5 subsegmentos congruentes. Y el procedimiento se hace igualito que si yo quiero subdividirlo en 4 subsegmentos, o en 3 subsegmentos, o en 8 subsegmentos congruentes, ¿ok? Bien, pues en ese otro segmento que yo marqué aquí, yo voy a marcar 5 subsegmentos congruentes, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Pues tomamos el compás y le damos una medida, ¿ok? Le damos una medida. Y entonces vamos marcando arcos con ese radio, que le hemos dado a nuestro compás, ¿ok? Colocando, ¿verdad? El primer segmento lo voy a marcar colocando nuestro compás en el vértice que se formó ahí entre ese segmento que le di
y este otro segmento que vamos a ir aquí, marcamos un radio, un arco, perdón, en un rayo en particular. Y colocando ahora nuestra punta del compás en ese nuevo punto donde se interseca ese arco que acabo de dibujar y otra vez ese segmento que estoy considerando y marcamos otro radio sin cambiar el radio, ¿ok? Marcamos otro radio, ¿verdad? Pues ahí tenemos otro segmento que tiene esta misma medida, porque como de aquí a aquí es un radio de ese círculo que he seleccionado aquí, y de aquí a aquí es otro radio de otro círculo del cual este arco es parte, y es el mismo radio porque mantuvimos la abertura del compás igual, pues este segmento es congruente con este segmento que voy a marcar ahora aquí, colocando la punta de mi compás en donde se interseca ese arco que acabo de dibujar con el segmento este que tengo aquí entrecortado, y marcamos otro arco, y así seguimos marcando arcos congruentes hasta que tengamos 5 arcos congruentes. Mírenlos ahí. Creo que ahí están 1, 2, 3, 4 y 5, exacto. Esos 5 arcos, o más bien esos 5 segmentos que yo construí ahí, este primer segmento, este, etcétera, son congruentes entre sí, porque son todos marcados con una abertura específica del compás, y esa abertura específica es el radio de un círculo, y los radios de un círculo son siempre congruentes unos a otros. Bien, pues entonces, ahora fíjense que había un teorema que decía, si usted tiene de hecho una serie de paralelas, ¿verdad? 3 o más paralelas, y tiene 2 transversales a esas paralelas, no importa, que no tienen que ser paralelas entre sí, 2 transversales a esas varias paralelas, entonces, si los segmentos que quedan determinados en una de las transversales son congruentes entre sí, los segmentos que quedan determinados en las otras, en la otra transversal más bien, también van a ser congruentes entre sí. O sea que ahora, si yo puedo lograr construir una serie de líneas paralelas, ¿verdad? Aquí, de alguna manera, ¿ok? Como esos 5 segmentos, en esa transversal de esas líneas paralelas que voy a considerar ahora, son congruentes, en esta otra transversal a esas mismas líneas paralelas van a quedar determinados unos segmentos que son congruentes entre sí. Bien, y son, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, y que vamos a determinar ya 5 subsegmentos congruentes entre sí, ¿ok? Fíjense lo que hacemos ahora. Yo considero este segmento que va desde aquí, desde el último segmento, desde el 5.º segmento que yo construí congruente en este segmento auxiliar que pusimos aquí, desde ese punto hasta el extremo de acá de nuestro intervalo. Pues mire, yo quiero ahora construir una serie de líneas paralelas, ¿verdad? a este segmento que está aquí. Fíjense cómo yo lo podría hacer. Yo podría construir la paralela que va desde este punto que está fuera de esa línea, o de ese segmento, hasta este segmento, ¿verdad? La paralela que pasa por este punto, fuera de este segmento, y que es paralelo a él, ¿verdad? Y claro, pues ahí tendremos la línea paralela. O usando la construcción precisamente anterior, ¿verdad? Esta. O podríamos hacer lo siguiente. Como ya demostré un teorema hace bastante al principio del curso, ¿verdad? No muy al principio, pero bastante al principio del curso, en donde veíamos que si usted tenía ángulos correspondientes, ¿verdad? Entre 2 líneas, ¿verdad? Que fueran congruentes, entonces estas 2 líneas, ¿verdad? Eran paralelas. Ángulos correspondientes entre 2 líneas con una transversal, si son congruentes, las líneas esas son paralelas. Así que lo que yo voy a hacer ahora es, en vez de construir la línea que es paralela a este segmento que acabo de considerar aquí, que pasa por este punto fuera de ese segmento, usando la construcción número 8, voy a usar la construcción número 4, que es cómo construir ángulos congruentes, un ángulo congruente a otro. Y recuerden lo que se hacía, ¿verdad? Yo tomo en este ángulo que tengo aquí, ¿verdad? Y marco un arco. Marco este arco, colocando, ¿verdad?, mi punta del compás en el vértice del ángulo, ¿verdad?, que está aquí. Y entonces marcamos aquí un arco que cubra desde aquí hasta acá. Y un arco así voy y lo marco aquí colocando la punta de mi compás en ese otro punto de intersección entre este arco que estaba aquí y nuestro segmento auxiliar, ¿verdad?
y marcamos esto, ¿verdad? Oh, perdón, se me salió. No está ahí, está ahí. No se me salió, ¿verdad? Sí, se me salió. Ahí lo tenemos, ¿ok? Y entonces, ¿qué hacíamos ahora? Voy a borrar aquí una cosita que salió de más. Entonces ahora yo vuelvo otra vez a este ángulo. Y coloco ahora mi punta de vértice, de compás. En este punto de intersección entre el arco que dibujé, y este segmento, ¿verdad? Y extiendo mi compás, yo me lo fijo aquí, hasta que el instrumento de dibujo me pase justo y precisamente por la intersección de ese arco con este lado que tenemos aquí del ángulo, ¿verdad? Así que ahora voy aquí y coloco en este punto de intersección de este arco con este segmento nuestra punta de el compás y marcamos un arco, ¿verdad? Y entonces eso significa que si yo paso, o si yo considero, por lo que analizamos cuando construimos ángulos, construir un ángulo congruente a otro, que si yo paso ahora un segmento que vaya desde aquí, ¿verdad?, en este punto, a través de ese, ¿verdad?, ahí tenemos un ángulo que es congruente con este. Y si este ángulo es congruente con este, son los correspondientes de dos segmentos, en este caso con una transversal, pues estos dos segmentos son paralelos. Bien, y ahora repetimos lo mismo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a construir en este otro punto como vértice un ángulo que sea congruente con este, ¿ok? Y procedemos igual. Empezamos, ¿verdad?, tomando, vamos a suponer, este mismo arco que hicimos aquí, ¿verdad? Colocamos aquí y nos aseguramos, ¿verdad?, que tenemos nuestro vértice abierto que pase por así, ¿verdad?, que tenga lo igualito que este cuando lo teníamos aquí abierto, ¿verdad? Y colocamos ahora nuestra punta de compás en ese punto de intersección ahora de este arco que teníamos aquí con ese segmento auxiliar y marcamos un arco más o menos igual, ¿verdad? Y entonces volvemos aquí, colocamos nuestra punta aquí, digamos, o aquí, y abrimos el compás de manera que el instrumento de dibujo pase por el punto de intersección, digamos, de este punto, ¿verdad? Punto de intersección de este arco con este lado de este ángulo, que es lo mismo que haberlo cogido aquí, ¿sabes? Yo lo cogí acá para no estar tan cerca de aquel. Y entonces vamos aquí y marcamos, ¿verdad?, ese arco aquí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa eso? Que el ángulo formado por este lado, este punto como vértice y ese punto que está ahí como lado, ¿verdad?, va a ser también paralelo a este que está aquí. Vamos a marcarlo entrecortado, ¿ok? Aquí lo tenemos, este lado también entrecortado, ¿verdad? Y hacemos eso mismo aquí, ahora. Usando ahora como vértice este punto, ¿verdad?, este punto que está aquí, marcamos, ¿verdad?, un arco de este tamaño, digamos, del mismo tamaño del primero que estábamos aquí, ¿verdad?, este que está aquí, ajá, y lo marcamos aquí colocando la punta ahora en este punto de intersección entre este arco que hayamos marcado aquí con el segmento este, ¿verdad? Y también entonces venimos y tomamos esta medida, ¿verdad?, de aquí a aquí, que dicho sea paso y repetimos, es esta misma que está aquí y esta misma que está aquí, porque son congruentes estos ángulos, ¿verdad? Y venimos aquí colocamos nuestra punta de compás donde se interseca este otro arco con nuestro segmento y marcamos este arquito. Así es que ahora el segmento este que se forma, o que está determinado, digamos, por este punto que está aquí, que es el punto de intersección entre el segundo arco que ya he marcado aquí a lo largo de este segmento y el segmento, y este otro punto, trazamos por ahí una línea, un segmento, y ese segmento forma aquí un ángulo también congruente con este. Y si es congruente estos ángulos correspondientes, estos segmentos son paralelos, ¿ves? Y finalmente, no voy a hacer el trabajo, pero ya yo sé que si yo aquí hago lo mismo, ¿verdad?, construyo este último ángulo, que no lo estoy construyendo, lo estoy trazando, pero ya sabemos lo que tenemos que hacer porque es una repetición de eso mismo.
y ahí tendríamos otro segmento que es paralelo a este, y paralelo a este, y paralelo a este, etc. Y por lo tanto, como estos segmentos que los hemos hecho paralelos intersecan en este segmento, segmentos y subsegmentos congruentes, ¿verdad? Porque estos subsegmentos que yo marqué aquí, sí los hice congruentes, al tomar, recuerda, una medida específica de un radio, de un círculo, ¿verdad? Con el compás. Entonces, esos mismos segmentos paralelos, ¿verdad? Que determinan en esta transversal a esos segmentos paralelos, ángulos, más bien segmentos congruentes, determinarán en mi intervalo, en mi segmento original, subsegmentos congruentes. O sea que este segmento que está aquí va a ser congruente con este, va a ser congruente con este, va a ser congruente con este, va a ser congruente con este. Eso no quiere decir que este segmento mide esto mismo, ¿sabes? Ni que este mide esto mismo, ni que este mide esto mismo. No. Este mide lo mismo que este mide lo mismo que este mide lo mismo que este, y este mide lo mismo que este, mide lo mismo que este. Y este que está aquí mide lo mismo que este, mide lo mismo que este, mide lo mismo que este, etc. ¿Okay? Estos que quedan aquí, estos 5 subsegmentos de ese segmento que yo les daba originalmente, son congruentes entre sí. ¿Okay? Bien, vamos a ver entonces esta otra construcción, que dice construcción de ángulos de una medida determinada. Bueno, pues vamos a ver. Eso sí que es general. Sé que no va a ser un ejemplo, sino que va a ser general. Recuerde copiar esto que hicimos y recordar, ¿verdad? Y si quiere anotar cómo es que se hace esa construcción, pues lo hace. Pero, como que usted lo recuerde, tal como yo se lo expliqué, y si no recuerda, pues entonces regresa a este video y mira cómo se hizo la construcción y verá cuál es el procedimiento, ¿verdad? Bien, ahora yo quiero construir ángulos de cierta medida. Pues mire, ¿qué ángulos yo puedo medir hasta ahora? Vamos a ver, mire. Vamos a ver que yo considero este segmento. Bueno, pues yo puedo conseguir fácilmente un ángulo recto ahí. ¿Okay? Porque yo puedo considerar, por ejemplo, la bisectriz perpendicular a ese segmento. ¿Okay? ¿Cómo lo hacíamos? Recuerde que esa era la segunda construcción, ¿verdad? Colocábamos nuestro compás en cada uno de los extremos del segmento que nos daban, ¿verdad? Y marcábamos, primeramente, claro, extendíamos el compás hasta un poco más acá de la mitad y marcábamos un arco arriba y un arco abajo. Y entonces nos íbamos al otro extremo del segmento y colocábamos la punta del compás en ese otro extremo del segmento y marcábamos un arco arriba y un arco abajo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que los puntos de intersección, por lo que discutimos cuando discutimos ese tipo de construcción, ¿verdad? De esos dos arcos que están arriba y esos dos arcos que están abajo, son equidistantes de estos extremos, ¿verdad? Así que esos dos puntos van a estar, por ustedes lo vamos antes, en la bisectriz perpendicular de ese segmento. Si yo los conecto, obtengo lo siguiente. Voy a marcar nada más que esta parte, ¿verdad? Así. Esta parte que llega hasta ahí nada más. ¿Okay? Esa parte que llega hasta ahí nada más. Bueno, pues miren, ese ángulo sería de 90 grados. Así que ya marcamos, o más bien hemos construido un ángulo que es de 90 grados. Vamos a llamar aquí este el ángulo A, este el ángulo, el punto B, este el punto A, perdón, este el punto B y este el punto C. Y vamos indicando aquí el ángulo ABC, la medida de ese ángulo es de 90 grados. Y tenemos cómo construir un ángulo de 90 grados. Fíjense. Bueno, pues si ahora yo cojo y busco la bisectriz de este ángulo que está acá, que también es de 90 grados, ¿verdad? La bisectriz va a subdividir esos dos ángulos, ese ángulo más bien que está aquí, en dos ángulos congruentes, cada uno de 45 grados, ¿verdad? ¿Y cómo se hacía la construcción de la bisectriz de un ángulo? Pues esa es la construcción número 3, la tercera construcción, ¿verdad? Recuerden cómo se hacía. Colocamos la punta de nuestro compás en el vértice del ángulo para el cual queremos construir la bisectriz, ¿verdad? Y marcamos, ¿verdad? Abríamos el compás de cierta manera, a cierta distancia, y marcamos un arco aquí y un arco aquí. Entonces, nos vamos a esos dos puntos, a este punto y este punto, esos puntos que quedan ahí, en la intersección de esos arcos, con estos segmentos que son los lados de este ángulo de acá, que también es recto, y marcamos otros arcos partiendo de ahí, ¿verdad? Aquí, digamos, marcamos
colocando, recuerda, la punta del compás en donde se interseca ese lado de nuestro ángulo con ese arco, y marcamos un arco aquí, ¿okay? Y manteniendo esa misma abertura, venimos acá, colocamos la punta del compás en esta otra intersección entre ese lado de este ángulo que estoy buscando la bisectriz y ese arco que está aquí, ¿verdad? Y marcamos otro arco aquí, ¿verdad? Entonces, donde se han intersecado esos dos arcos, que fíjense que es precisamente en este puntito que quedó aquí, porque este arco lo dibujo un poco más corto, ¿verdad? Si usted pasa por lo que discutimos aquí, un segmento desde aquí hasta aquí, que pasa desde el vértice de este ángulo que estoy buscando la bisectriz, y ese punto que debe estar en la bisectriz del ángulo, pues entonces tenemos la bisectriz del ángulo. Así que entonces trazamos, ¿verdad?, este segmento desde el vértice de nuestro ángulo que ya tenemos de 90 grados y a través de este otro, y ahí tenemos lo siguiente. Vamos a llamar a este punto ABCD. Así que yo podría decir aquí, mire, me han salido dos ángulos de 45 grados. Este que está aquí es de 45 grados y este que está aquí es de 45 grados, ¿verdad que sí? Así que podríamos decir que la medida del ángulo, digamos, DBE es de 45 grados, y también la medida del ángulo EBC es de 45 grados. ¿Okay? Así que tenemos cómo construir ángulos ya de 90 grados y de 45. Fíjense que de gratis nos sale lo siguiente. Este ángulo que está aquí, desde aquí hasta acá, la medida del ángulo, vea que la medida del ángulo ABE sería, ¿verdad?, por aquel postulado de la suma de las medidas de ángulos adyacentes, la medida del ángulo ABC más la medida del ángulo CBE. Y la medida del ángulo ABC, recuerde que era de 90 grados, y la del ángulo CBE es de 45 grados. Y esto nos da 135 grados. Así que tenemos ahí también cómo construimos un ángulo de 135 grados. ¿Ves? Fíjense que aquí construimos ángulos de estas medidas de 90 grados, de 45 grados y de 135 grados. ¿Okay? Bueno, fíjense entonces, con esta construcción de ángulos de una medida específica, vamos a dar la clase aquí, ¿verdad? Hemos visto estas tres construcciones. Estas dos construcciones, ahora las vamos a ver entonces en la siguiente parte de esta lección. Dicho sea de paso, con esta construcción número 10 terminamos las construcciones básicas. Estas dos construcciones, la 11 y la 12, ya pertenecen a construcciones que no son básicas, otras construcciones más elaboradas, ¿ok? Pero nos vemos en esto, haciendo esas construcciones en la siguiente parte, en la segunda parte de esta misma lección, donde espero verlo ya muy pronto.